Anteriormente en la parte 7. Yotsuha se encargaría finalmente de Yamato, pues al haberlo acorralado en su momento más débil, daría pie a que ella lo rechazara, haciéndole ver que todo lo que ha hecho durante toda su vida no tuviera sentido, y a pesar de que podría llegar a evangelizarlo, prefirió romperlo para que no causara más problemas. Al haber completado con éxito su plan, Yotsuha tomaría el teléfono de Yamato, descubriendo que él no era el único que estaba detrás del acoso de Uichi, pues sus sospechas eran ciertas, aún había alguien que movía los hilos desde las sombras. Siendo que esta persona misteriosa se identificaba a sí misma con un trébol, lo que esto resultaba confuso a Yotsuha, ya que de alguna manera encontraba familiar esto. Pero aún teniendo cartas a su favor, y sumado a que poseía el teléfono de Yamato, ella contactaría con su antigua amiga llamada Fuchan, quien la había ayudado en anteriores bucles. Continuando con la historia, retrocederíamos al pasado, donde conoceríamos un poco más acerca de Fuchan, pues nos dirían que desde pequeña siempre ha sido muy inteligente, añadiendo que ella siempre se ha interesado en la tecnología. Pero además, ella no se despegaba de Yotsuha, lo que de poco a poco se formaría su amistad, viendo así que a Fuchan no se le escapaba nada, y dándose cuenta que su amiga tenía sentimientos por Uichi, ella intentaba que ellos se acercaran cada vez más. De modo que aprovechando cualquier comentario que se le ocurriera para que pudieran avanzar, es así como en ese tiempo, Yotsuha podría mostrar una sonrisa sincera, atesorando esos preciados recuerdos junto a las personas que más quería. Pero volviendo al presente, Yotsuha le contaría todo lo que ha pasado hasta ahora, omitiendo la explicación de que viaja en el tiempo. Y al oír eso, a Fuchan le resultaría difícil de creer, pues al haber sido internada en una escuela privada desde la secundaria, ella perdió todo contacto con sus antiguos amigos. Por lo que no estaba enterada de lo que le había sucedido a Uichi, y pues ahora que sabe que ha recibido acoso, maltrato, y ahora su familia se había vuelto disfuncional, sabe que él es la persona que menos se merece esa vida. Así que está dispuesta en ayudar en lo que necesite. Es así como Yotsuha nos menciona que esa no es la primera vez que cuenta con el apoyo de ella, lo que pasando a ver anteriores bucles, le pidió a Fuchan que investigara la cuenta principal que se hacía pasar por Uichi, ya que ella podía doxear a la persona que está manipulando la situación. Por lo que después de un tiempo de estar analizando, Fuchan le revelaría que la persona que está detrás de la cuenta era Yamato. Pero a ese punto de la historia, Yotsuha sabía que no era posible, pues había otro involucrado en el caso. Es así que esta vez teniendo el teléfono de Yamato, ahora en sus manos hay una pista crucial para averiguar quién se encuentra detrás de lo ocurrido. Y ante tal posible evidencia, deja que Fuchan se encargue en rastrear a la persona del perfil del trébol, aunque eso sí, ella comenta que le llevará un poco de tiempo. Esto preocupa a Yotsuha, aunque Fuchan se sorprende de cómo es que consiguió el teléfono de Yamato, pero omitiendo la pregunta sobre que lo haya tomado sin su consentimiento, Fuchan le sigue pareciendo impresionante que Yotsuha siga esforzándose por Uichi, agregando que debe de amarlo muchísimo, y sin ninguna pena Yotsuha se lo confirma, pero le revelaría que no solo por eso está haciendo todo eso, ya que en realidad, es su manera de expiar el pecado que lleva. Puesto que cada vez que duerme, recuerda aquel fatídico incidente, diciéndonos que también, ella es responsable de que Uichi tomara su propia vida. Y ante esas fuertes palabras, Fuchan se queda desconcertada, pero Yotsuha la calma con la excusa de que empezó a decir cosas raras de la nada, y viendo que la situación se volvió extraña de golpe, opta por irse lo antes posible. Aunque viendo que su amiga no está del todo bien, es ahí que Fuchan alza la voz para decirle que no tiene que cargar con todo, ya que también ella quiere devolverle la felicidad a Uichi, pero sin embargo, también quiere que ella sea feliz. Y tomándola con fuerza, menciona que si necesita algo más, como hablar para desahogarse, ella está ahí para escucharla, por lo que no debe de contenerse. Es así como Yotsuha acepta la propuesta, marchándose con una sonrisa, pero al darse la vuelta, ella misma sabe que no debe de pasarle la carga que lleva a otra persona, pues se impuso que si ella no puede hacer feliz a Uichi, nadie más lo conseguiría. Transcurren los días, y nos encontramos en uno donde a Uichi y a Yotsuha los sorprendería la lluvia. Pero al pasar por el parque, para su suerte hallan un refugio, donde podían pasar el tiempo, hasta que la lluvia acabe. Aunque al estar a salvo, es cuando Uichi se daría cuenta que Yotsuha está mojada, y viendo que tiene frío, es como actuaría para darle un abrazo, pero ella se sobresalta con tan repentino movimiento. Esto hace que Uichi retroceda momentáneamente, hasta que Yotsuha le hace ver que no hay manera de que se enoje por eso. Así que aclarado el malentendido,
es como tendrían un dulce momento, donde Uichi la abrazaría para luego decirle que la ama, pero esto mismo hace que Yotsuha se sienta en las nubes, pues no está acostumbrada a recibir tanto afecto. Diciéndonos que desde que son novios, Uichi se ha vuelto más asertivo, es así que ella tiene tanta felicidad como vergüenza al mismo tiempo. Aunque en ese instante, Uichi se percata del reloj que Yotsuha lleva, y viéndolo de cerca tiene un trébol que le hace preguntarse si fue conservado para elaborarlo. Es ahí que ella menciona si no se acuerda del trébol que le dio cuando eran niños, pues resulta ser ese mismo, el cual ella misma añadió al reloj. Pero Uichi se percata de algo más, pues el reloj parece averiado, diciéndonos que las agujas se mueven extraño. Ante eso Yotsuha le comenta que el reloj es muy antiguo y a veces se detiene, lo cual se le complica usarlo, y sin indagar más, hasta ahí llega el tema. Aunque en pensamientos, ella nos dice que no necesita depender todo el tiempo del reloj, porque después de haber pasado por varios bucles, tiene algo de experiencia de las cosas importantes que ocurrirán. Así que para eliminar las cosas que podrían impedir un futuro donde Uichi sea feliz, ella preparó un nuevo escenario, empezando por refugiarse en ese sitio, pues aquí le preguntaría a Uichi si puede ir mañana a su casa, y a pesar de que ya fue esa mañana para despertarlo, quiere pasar el fin de semana estudiando junto a él. Es así como vemos que su siguiente objetivo de Yotsuha es la familia de Uichi. Y hablando de ellos, pasamos a su casa, donde la madre de Uichi, a pesar de lo que Yotsuha le hizo, aún sigue teniendo su comportamiento autodestructivo, pero pensando que su hijo podría estar sufriendo a causa de ella, una parte de sí misma, cree que será mejor idea dejar de hablar sobre lo que le pasa. Es en ese momento cuando de la nada escucha unos rechinidos, apareciendo frente a ella su hija, quien solo bajó porque le habían puesto su paquete en la sala, viendo así que fue Yotsuha quien lo hizo esa mañana. Y ante eso el ambiente se vuelve tenso, pero después de unos segundos, descubrimos que el nombre de la hermana de Uichi es Utako. Es ahí cuando su madre le reclama del por qué no mejor le ayuda a limpiar la casa, pues no está viendo que ella y Uichi están pasando por momentos difíciles. Y a pesar de que tenga 20 años, no estudia, ni trabaja, por lo que le da la opción de que al menos sea útil en la casa. Pero Utako, sin dirigirle ni una sola palabra, se va a su habitación ignorando completamente a su madre. Una vez que entra a su cuarto, ella usando su computadora pasa a escribir en una conversación, donde vemos que la persona con la que habla es la misma persona, con el perfil del trébol, a lo que Utako le cuenta que sus padres siguen siendo tan tóxicos como siempre. Pero la persona del trébol la consuela, para seguido quedar en hacer una llamada. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Retrocedemos al pasado, donde podríamos decir que la familia de Uichi todavía era una familia funcional. Es ahí que Uichi y Utako se la pasaban bien jugando videojuegos. Pero es en ese punto de la historia cuando nuestro pequeño protagonista decidiría convertirse en un veterinario, por lo que dejando atrás los juegos, él quería centrarse solo en sus estudios para lograrlo, y a pesar de que su hermana se molestase porque la dejase abajo, se lo tomó bien ese nuevo camino que eligió su hermanito. Aunque ella misma, se decía que no puede optar por esa opción pues nunca fue buena en los estudios, pareciéndole aburrido y un dolor de cabeza, así que solo quería seguir jugando videojuegos durante todo el día. Pero su madre no se lo permitiría, es así como deseaba poder hacer lo que realmente le gusta sin tener que recibir regaños. Lo que ese mismo día, cuando por fin se decidió a estudiar, recibió un mensaje de la persona del trébol, diciéndole que no tiene que hacerles caso a los demás, pues estudiar es un talento que ella no tiene. Y dándole la razón sobre que no debe de sobreesforzarse, la aconseja comentando que si su madre se enoja con ella, simplemente la ignore, pues Utako nació sin talento para el estudio, así que sus padres no pueden obligarla a hacer algo que no le guste. Y aunque sigan regañándola y haciéndole sentir culpable, aunque no hiciera nada malo, es como le advertiría que su familia está llena de personas malas. Con tal consejo, Utako acaba haciéndole caso a esta persona, pues buscando que alguien la entendiera, encontró refugio ante esos mensajes. Es así como nos revela que hace mucho cuando se encontraba jugando, conoció a Trébol-san, y aunque no supiera nada de él, encontró a un amigo que la entendía, dando a que desde ese momento cada vez que recibía un mensaje de él, le decía lo que quería oír, haciéndola sentir feliz.
Aunque esa felicidad siempre era momentánea, ya que su madre siempre acababa metiéndose en su vida, obligándola a retomar el esfuerzo en sus estudios, lo que esto llevaría a Utako a pensar que ellos tienen toda la culpa por haberla hecho nacer sin talento y siguiendo con la mentalidad de tener unos padres tóxicos. Es como a las malas acabó entrando a la preparatoria, donde a pesar de que no deseaba estudiar, le era obligatorio continuar para conseguir un trabajo. Aunque tal futuro era desalentador, pues de estudiar a trabajar, esto último le parecía más difícil. Y con su mentalidad pesimista de no poder esforzarse, es como un día recibiría un mensaje de Trébol-san, pues él le enseñaría a vivir una buena vida sin intentar el mínimo esfuerzo. De ese modo llegaría con sus padres, revelándoles que en la escuela ha estado siendo acosada. Y debido a esto ya no tiene el valor de seguir yendo, pues con el miedo que ha experimentado, ya ni siquiera está segura de poder siquiera salir afuera. Anunciando que desde ahora no quiere salir de casa, solo quiere estar sola. Es así como adentrándose a su habitación, Trébol-san la felicita por lo que ha hecho, y es ahí cuando Utako estalla en alegría, pues finalmente su sueño se había cumplido. Pero pasaban los días, y su madre preocupada por ella, le hacía saber que ha estado yendo a su escuela para averiguar lo que estaba sucediendo, pero los profesores le decían que nunca hubo indicios de que ella sufriera acoso. Y en realidad lo que le mencionaban, es que algo estaba mal con Utako, pues tenía la mala costumbre de mentir. Esto mismo la hizo enojar, pues los profesores le hacían ver que su forma de educar a su hija era deficiente. Es de esa forma que veríamos las primeras señales del por qué la madre de Uichi acabó teniendo esa conducta dañina, pues al haberle fallado a su hija como madre, aquello representaba un golpe devastador para su persona. Y a pesar de que ella sugiera ir a un psicólogo a su hija, para que no terminara convirtiéndose en una hikikomori, Utako estaba más centrada en la felicidad que había obtenido, pues con la mentalidad que construyó, se repetía una y otra vez, que los padres que tiene son tan tóxicos, puesto que si no hubiera despertado, seguiría una vida infeliz, pero ahora todo se lo debe a Trébol-san. Así que regresando al presente, vemos que ella no ha cambiado para nada, diciendo que su madre debería de disculparse, por no haberle dado talento alguno, pues no puede trabajar, ni tampoco limpiar la casa. Por lo que mientras sigue en lo suyo, empieza a sacar que deberían dejarla tranquila, continuando esta maravillosa vida, lo cual espera que esto siga para siempre. Aunque en ese instante, Yotsuha pasaría a cortar algunos cables, siendo que le ha quitado el internet a Utako. Pero eso es parte de su plan, debido a que ha venido el día de hoy para por fin hacer feliz a Uichi. Sin embargo, retrocedamos algunos minutos antes, donde vemos a nuestro protagonista estar limpiando antes de que llegara Yotsuha. Es ahí que, viendo el estado de la casa, se percataría del desastre que hasta ahora ha sido, pues pensándolo con detenimiento nunca le prestó atención con todos los problemas que ha estado teniendo, pero al haber llegado Yotsuha a su vida, ha recobrado una parte de él que creía perdida. Es así como mientras limpia, encontraría una foto de su familia, la cual le trae agradables recuerdos de sus días felices, pero en el presente solo puede sentirse atrapado, ya que cuando está en su casa es muy doloroso estar cerca de su familia. Es por esa razón que ha pensado en que después de ingresar a la universidad, planea abandonar su casa para hacer su vida, pero hay algo que lo detiene en seco. Pues él más que nadie, sabe que su familia acabaría desapareciendo, pues tanto su madre como su hermana han estado pasando por momentos críticos que las llevarán por caminos destructivos. Y aunque se diga que las dos han cambiado bastante, ellas no eran así, aún recuerda sus sonrisas, es por eso que duda en abandonarlas, pero otra parte de él sabe que si se queda, seguirá estando en este infierno. Sin embargo, estando sumergido en sus pensamientos, es cuando irrumpe Yotsuha en su casa, lo cual le devuelve un poco de seguridad. A lo que sin más demora, ambos suben a la habitación, pero cuando están a punto de llegar, se topan con Utako, quien en un intento de revisar si hay internet, Trébol-san le sugiere que revise los cables de la conexión de afuera, pero mientras le hace saber eso, se percata de nuestros protagonistas, los cuales acaba ignorando por completo. Pero una vez que se fue Utako, Yotsuha aprovecha para decirle a Uichi que saludará a su madre, así que yendo lo más rápido, le entregaría un regalo que espera que disfrute, aunque la madre de Uichi lo toma y no le da importancia alguna. Aunque Yotsuha ya se esperaba eso, por lo que sin prestar atención a ese comportamiento, se dirige al piso de arriba, pero no iría a la habitación de Uichi, sino a la de Utako. Y viendo todo el desastre, se acerca a la computadora, donde en un solo movimiento, derrama sobre los dispositivos la bebida que había dejado abierta Utako.
Es de esa manera que una vez cumplió su cometido, se dirigiría con Uichi. Y mientras todo esto ocurría, Utako se dio cuenta que el cable de la conexión se había roto, y ante eso se preguntaba qué debía hacer en esos momentos, diciéndose a sí misma que debería llamar a la empresa para que lo arreglen. Pero con la personalidad que decidió tener, se le hace imposible interactuar con las demás personas, y en cuanto a la opción de hacérselo saber a sus padres, eso le resulta imposible, pues solo hablar con ellos le estresa. Así que sin querer forzarse en hacer algo, elige la opción de esperar a que alguien se dé cuenta para que lo solucione. De todos modos, tiene videojuegos que puede jugar sin internet. Aunque al entrar a su habitación, se encontraría la escena de que tanto su computadora como su consola se han mojado, y para qué mentir, ver eso duele muchísimo. Pero para Yotsuha escuchar tal grito de desesperación, es señal que todo ha salido tal y como lo planeó. Es de esa forma que Utako se lamentaría por no haberse fijado que ella misma derramó su bebida, aunque sabemos quién fue en realidad. Así que rápidamente se apresura en checar los dispositivos, pero están estropeados. Es por esa razón que va a preguntar a un foro, para saber qué puede hacer en esa situación, pero las personas le aconsejan cosas imposibles, pues no tiene la opción de pedir que lo arreglen, tampoco tiene el dinero para comprar, y no se hable de empezar a trabajar, pues ella no está dispuesta en hacer tal cosa. Así que sin ideas, se ve entre la espada y la pared, siendo que además, Treble-san no le ha contestado sus mensajes. De ese modo no le queda otra opción que irse a dormir para no saber nada de lo que está viviendo. Pero al hacerlo, escucharía como Uichi y Yotsuha están estudiando, y es en ese momento que Yotsuha aprovecharía en pedirle a Uichi que le acaricie su cabeza por el esfuerzo que ha hecho. Y al darle unos cuantos mimos, es como las voces que Utako escucharía, se podrían llegar a malinterpretar, haciendo que se encuentre en una situación tan incómoda, que se diga a sí misma, que en qué momento pasó de tener su vida perfecta a esta basura. Aunque en ese instante recibiría un mensaje de Treble-san, quien pasa a disculparse por tardar en responder, siendo la causa que estaba hablando con un conocido. Es así como ahora nos centraríamos con nuestros protagonistas, siendo que Yotsuha cree que ya terminó con Utako según el plan que hasta el momento ha previsto. Pero cabe aclarar que a ese punto de la historia aún no se ha dado cuenta que la persona del trébol está moviendo los hilos, pues a pesar de que ella crea que no está relacionada en los asuntos familiares de Uichi, es quien dio origen desde hace mucho tiempo a todo lo que ha estado ocurriendo en ese sitio. Pero continuando con su plan, dejaría en manos de Fuchan averiguar quién es la persona detrás de eso, pero a pesar de que le llevará algo de tiempo descubrirlo, Yotsuha no se quedaría de brazos cruzados, por lo que intentando sacarle información a Uichi haciendo pasar sus intenciones como si fuera un juego, ella se pregunta si la persona será alguien que él haya conocido desde la secundaria, pero no cree posible eso, pues sabe mucho acerca de ella e incluso sabía lo de Yamato. Por lo que la opción más posible es que fuera alguien que conocieran de la primaria. Y mientras Yotsuha preguntaba si hay alguien que lo odiase tanto, es como Uichi recordaría un momento complicado que vivió en la secundaria, pues si recuerdan desde que ayudó a cierto chico, él pasaría a ser el objetivo de acoso en ese tiempo. Así que con sus traumas revividos, Yotsuha se daría cuenta del mal estado de Uichi, y sin otra opción, deja ese tema de lado por el momento para no causarle malos recuerdos a su amado. Pero no se fue con las manos vacías, pues ahora sabe que Uichi oculta algo. Aunque posponiendo esa posible pista, por ahora se centrará en la familia, ya que sabe que ellos serán la gota que derramarán el vaso, originando que el prota tome su propia vida. Y mientras decía eso, son interrumpidos por una inesperada visita, revelándonos así al padre de Uichi. Lo que ante este nuevo problema, Yotsuha ve como el integrante más problemático de la familia, entra a escena. Finalizando así esta octava parte de este resumen, aunque esta vez les traigo una condición, pues si llegamos a los 3000 likes, subimos la siguiente parte lo antes posible. Así que si se quedaron con la duda de cómo continuará, no duden en apoyar el video, de esa manera sabré que les está gustando esta historia. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal, que gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.